En el campo de Pydna, la historia registraría una de las derrotas militares más desequilibradas de todos los tiempos. 20.000 macedonios muertos por apenas 100 romanos. Esta masacre no solo aniquiló un ejército, sino que borró del mapa a un reino entero, el hogar de Alejandro Magno. Pero la pregunta que resonaría por los siglos no sería cómo cayó un imperio, sino por qué su rey, Perseo, le dio la espalda a su ejército en el momento más crucial. Para entender la respuesta, para desentrañar el nudo de cobardía o tragedia que ahogó al último heredero de la dinastía argeada, es necesario retroceder en el tiempo, a una época en la que la sombra de Roma aún no lo cubría todo, y en el corazón de Macedonia todavía ardía la brasa de un imperio que una vez dominó el mundo. El origen de esta catástrofe no nació en el pánico de una sola batalla, sino en un error de cálculo político cometido una generación antes. El reino de Macedonia, bajo el mandato de Filipo Brica, el padre de Perseo, había tomado una decisión que sellaría su destino: aliarse con Aníbal Barca y su Cartago en la guerra titánica contra Roma. Fue una apuesta audaz, un intento de frenar el ascenso de la República Itálica, pero fue una apuesta perdida. Cartago fue finalmente derrotada, sus elefantes y sus ejércitos aplastados, y Roma, herida pero triunfante, no olvidó. Los senadores en la curia hostia comenzaron a mirar hacia el este, no con admiración por la cuna de la filosofía y la democracia, sino con la fría y calculadora mirada de un depredador que identifica a su próxima amenaza. Macedonia, la tierra natal de Alejandro Magno, el epicentro de un poder que había hecho temblar a Persia, era ahora percibida como un obstáculo, un rival potencial que debía ser neutralizado. Así, la República Romana, habiendo sometido a su rival púnico, giró su maquinaria de guerra hacia la península griega, dando inicio a un largo y sangriento conflicto que se extendería por décadas, un choque brutal entre dos mundos que culminaría en la llanura de Pydna. Filipo Brica luchó y perdió, viendo cómo Roma le arrebataba el control sobre gran parte de Grecia y Asia Menor, humillando el orgullo macedonio. A su muerte, el trono recayó sobre su hijo, Perseo, un hombre que había crecido a la sombra de la derrota, pero que albergaba en su interior la llama de la ambición de su estirpe. No era un hombre como su padre, desgastado por años de guerra infructuosa. Perseo era joven, enérgico y estaba decidido a restaurar la gloria perdida. Desde el palacio de Pela, observaba un mundo helenístico fracturado. El antiguo imperio de Alejandro estaba dividido en tres grandes reinos rivales. Macedonia controlaba Grecia. El imperio seleucida dominaba Asia y Anatolia, y el reino ptolemaico reinaba sobre Egipto y el Levante. Eran los seleucidas quienes soñaban con reunir el imperio, atacando a los ptolomeos y contando con Macedonia como su aliado natural en la empresa. Perseo vio en esta alianza una oportunidad. Comenzó a moverse con astucia, reconstruyendo su ejército, forjando alianzas con las tribus tracias e ilirias, y reconquistando metódicamente las ciudades-estado griegas que su padre había perdido. Cada victoria, cada polis que volvía a jurar lealtad a Macedonia, era un paso más hacia la restauración de su poder, pero también era un martillazo en la puerta del Senado romano, un recordatorio insolente de que el fantasma de Alejandro aún no había sido exorcizado. Roma, que había proclamado su interés en liberar a las poleis griegas, no podía tolerar este resurgimiento. La libertad que Roma ofrecía era la libertad de someterse a su voluntad, no la de elegir a otro amo. Las exitosas campañas de Perseo fueron la chispa que encendió la pradera, la excusa perfecta para que Roma desatara su poder. Así comenzó la llamada Tercera Guerra Macedónica, y las legiones romanas desembarcaron una vez más en Epiro, listas para marchar sobre el corazón de Macedonia. Perseo no era un rey ingenuo, conocía la fuerza de su enemigo. Había estudiado las tácticas romanas, la forma en que sus manípulos flexibles podían adaptarse a cualquier terreno, en contraste con la rigidez de su propia falange. Pero también confiaba en la fuerza de su ejército, una fuerza forjada durante siglos de tradición militar. Su infantería, los paspistas, eran la versión macedonia del hoplita. Armados con un escudo más pequeño, una larga zariza y una espada para el combate cercano, protegidos por petos y cascos de bronce, algunos adornados con las tradicionales crines de caballo y otros con cuernos que les daban un aspecto temible. Y luego estaba la joya de la corona, la caballería de élite, los hetairoi, los compañeros, considerados las mejores tropas de choque del mundo antiguo. Esta era la misma caballería que Alejandro había usado para destrozar los flancos persas, y ahora formaba la espina dorsal de la fuerza de Perseo. La estrategia macedonia era clásica y probada.
fijar al enemigo con el muro de lanzas de la falange mientras la caballería flanqueaba y aniquilaba a las fuerzas opuestas. Confiado en sus hombres y en su plan, Perseo salió al encuentro de los romanos. El primer gran enfrentamiento tuvo lugar cerca de Calínico, en Tesalia. Los comandantes romanos, quizás subestimando la renovada fuerza macedonia, avanzaron con arrogancia. Perseo eligió el terreno con cuidado, una llanura perfecta para su falange. El choque fue brutal, pero el resultado fue una victoria macedonia clara y resonante. Las legiones fueron derrotadas, obligadas a retirarse, dejando un sabor de humillación en el orgullo romano. La noticia de la victoria recorrió Grecia como un reguero de pólvora. Perseo era aclamado como el nuevo Alejandro, el rey que finalmente pondría a los bárbaros romanos en su lugar. Tras este triunfo, Perseo demostró una faceta pragmática. Consciente de que una sola victoria no ganaba una guerra contra un enemigo como Roma, intentó negociar la paz. Envió emisarios al campamento romano, ofreciendo un tratado honorable que reconociera el nuevo equilibrio de poder. La respuesta de Roma fue un reflejo de su carácter implacable. Los senadores, enfurecidos por la humillación de Calínico, rechazaron cualquier negociación. La paz, declararon, solo sería posible con la rendición completa e incondicional de Perseo y, por tanto, de Macedonia. El mensaje era claro. No se trataba de un conflicto por territorios o influencia, era una guerra de aniquilación. La negativa romana fue un punto de no retorno. Los cónsules, heridos en su orgullo, desataron su furia sobre los aliados de Macedonia en Tesalia e Iliria, llevando a cabo una campaña de castigo brutal. Pero Perseo no los abandonó. Luchó con uñas y dientes para defender a sus aliados, moviéndose con rapidez por el terreno, librando escaramuzas, emboscando columnas romanas y demostrando una astucia táctica que sorprendió a sus enemigos. Durante casi 3 años, la guerra se convirtió en un juego del gato y el ratón, con Perseo logrando mantener a raya a las legiones, frustrando sus intentos de penetrar en el corazón de Macedonia. Ganó tiempo, pero el tiempo, en una guerra contra Roma, era un lujo que siempre jugaba en su contra. Pues Roma tenía algo que Perseo no poseía: una reserva casi inagotable de hombres y una voluntad de hierro forjada en cientos de años de guerra perpetua. Mientras Macedonia se desangraba lentamente, Roma simplemente enviaba más legiones, más cónsules, cada uno más decidido que el anterior a lograr la victoria que se le había negado a su predecesor. El sistema romano tenía otra ventaja fundamental, una que era tanto cultural como estratégica. Mientras que en el mundo helenístico era una cuestión de honor, casi una obligación, que el rey liderara a sus tropas en persona desde la primera línea, bajo pena de ser considerado un cobarde, los romanos eran mucho más pragmáticos. Ellos dejaban que los tácticos militares, hombres curtidos en 1000 batallas, dirigieran a sus ejércitos. Esta diferencia era crucial. La estrategia griega ponía todo el peso de la guerra sobre los hombros de un solo hombre. Si el rey caía, si era capturado o si cometía un error fatal, el ejército a menudo se desmoronaba. Como en el ajedrez, si lograbas matar al rey, ganabas la guerra. En cambio, el ejército romano era una entidad más resistente. La caída de un cónsul era un revés, pero otro ocupaba su lugar. Las legiones podían perder una batalla, reagruparse y volver a luchar. Eran, en efecto, invencibles en el largo plazo, ya que su capacidad de recuperación era inmensa. Perseo, a pesar de toda su astucia y sus éxitos iniciales, estaba luchando contra una marea imparable. Era solo cuestión de tiempo antes de que la suerte se le agotara, antes de que un error, por pequeño que fuera, desencadenara el desastre. Y ese momento llegaría en el verano del 168 a.C., en un lugar llamado Pina. Roma, cansada del estancamiento, había enviado a uno de sus mejores generales, Lucio Emilio Paulo, un hombre de 60 años, experimentado, metódico y sin arrogancia de sus predecesores. Paulo no se precipitó. Pasó meses entrenando a sus tropas, estudiando el terreno y buscando el momento y el lugar perfectos para la batalla decisiva. Los dos ejércitos finalmente se encontraron cerca de la ciudad costera de Pidna. Las fuerzas eran aproximadamente iguales en número, alrededor de 40.000 hombres por cada lado. Perseo, una vez más, eligió un terreno que consideraba ideal para su falange, una amplia llanura que se extendía hasta las colinas. El día antes de la batalla, un eclipse lunar sembró el pánico en el campamento macedonio,
un presagio que los soldados interpretaron como el anuncio de la caída de un rey. Los romanos, en cambio, cuyo general había anticipado el eclipse gracias a sus astrónomos, lo celebraron como una señal favorable. La batalla no comenzó con una carga planificada, sino con una escaramuza trivial. Un caballo romano se desbocó y corrió hacia las líneas macedonias, y las tropas ligeras de ambos bandos se lanzaron a recuperarlo, iniciando un combate que rápidamente escaló. Perseo, viendo que la lucha era inevitable, ordenó a su falange avanzar. El espectáculo debió de ser sobrecogedor. Miles de hombres marchando en una formación perfecta, un muro de escudos y lanzas de 6 metros que se movía como un solo organismo. El impacto inicial fue devastador para los romanos. Las primeras líneas de las legiones fueron masacradas, incapaces de romper el erizo de Sarizas. Paulo, observando desde una colina, confesaría más tarde que sintió un escalofrío de terror ante la visión de la falange macedonia en acción. Parecía, por un momento, que Calínico iba a repetirse a una escala mucho mayor. Pero fue entonces cuando la debilidad fundamental del sistema macedonio se hizo evidente. A medida que la falange avanzaba sobre la llanura, el terreno comenzó a volverse irregular. Pequeñas colinas, zanjas y ondulaciones del suelo, imperceptibles a la distancia, comenzaron a romper la cohesión perfecta de la formación. Se abrieron pequeñas brechas en el muro de lanzas, huecos fatales que los disciplinados legionarios romanos estaban entrenados para explotar. Como el agua que se filtra por las grietas de una pared, los legionarios se colaron dentro de la falange. Una vez dentro, la situación cambió drásticamente. El soldado macedonio, con su larga y pesada zariza inútil a corta distancia, estaba en terrible desventaja contra el legionario romano, armado con su corto y letal gladius y protegido por su gran scutum. Lo que había sido una formación impenetrable se convirtió en una carnicería desorganizada. Fue en este momento crítico, con la batalla pendiendo de un hilo, cuando ocurrió el evento que definiría la historia. El rey Perseo, que comandaba desde su posición, se retiró del campo de batalla. Las fuentes históricas discrepan sobre el motivo. El historiador Posidonio, más favorable a Perseo, afirma que el rey fue alcanzado por un proyectil en el pecho al principio de la batalla y se retiró a causa de su grave herida. Por otro lado, Polibio, un historiador griego que escribió bajo el patrocinio de los romanos, afirmó que Perseo huyó por pura cobardía, abandonando a sus hombres a su suerte. Cualquiera que fuera la razón, el efecto fue el mismo. El ejército macedonio vio a su rey, el centro de su universo moral y militar, dándoles la espalda y huyendo hacia la ciudad de Pina. El pánico se extendió como un virus. Si el rey huía, ¿por qué debían quedarse a morir? Muchos soldados intentaron romper filas y retirarse, lo que solo aceleró el colapso de la formación. Otros, los veteranos más orgullosos, mantuvieron su posición, luchando con una valentía desesperada solo para ser rodeados y masacrados hasta el último hombre. Para empeorar aún más las cosas, la caballería de élite de los compañeros, los famosos Etairoi, que estaban posicionados en el flanco, decidieron no participar en la batalla. Viendo el colapso de la infantería y la huida del rey, simplemente se retiraron del campo, abandonando a sus hermanos de armas a la matanza. Fue una traición que borró siglos de gloria. La batalla se convirtió en una persecución. Miles de macedonios desesperados corrieron hacia el mar, con la esperanza de recibir ayuda de los barcos de guerra romanos anclados en la bahía, quizás esperando alguna clemencia. Pero no la encontraron. Los marineros romanos remaron hacia la orilla y comenzaron a matar a los hombres que nadaban hacia ellos, participando en la masacre con un celo sanguinario. Los romanos, en tierra y mar, intentaron matar a tantos macedonios como pudieron, y prácticamente lo consiguieron. El resultado final fue un desastre de proporciones bíblicas. Unos 20.000 macedonios yacían muertos en la llanura de Pidna, mientras que los romanos, sorprendentemente, solo habían perdido alrededor de 100 hombres. La derrota masiva dejó a Macedonia sin medios para continuar defendiendo su territorio. El ejército había sido aniquilado en una sola tarde. No tuvieron más remedio que rendirse incondicionalmente. Mientras tanto, Perseo, el rey fugitivo, había huido de Pina. Cabalgó sin descanso, primero hacia su capital, Pela, y luego, viendo que todo estaba perdido, se refugió en las islas sagradas de Samotracia, llevándose consigo parte del tesoro real. Pero no encontró santuario, solo desprecio. La noticia de su huida se había extendido por todo el mundo griego.
Fue universalmente acusado de cobardía por abandonar a su ejército. Los mismos aliados que una vez lo aclamaron ahora le daban la espalda. Perseo se había convertido en un paria, un rey sin reino y sin honor. Muchos, even entre sus seguidores más cercanos, pensaban que debería quitarse la vida para expiar el fracaso de Pigna y la vergüenza de su huida. Su nombre se convirtió en sinónimo de desgracia. Atrapado, sin aliados y sin escapatoria, Perseo fue finalmente obligado a rendirse a los romanos. Fue capturado por el pretor Cneo Octavio y llevado ante Lucio Emilio Paulo. El encuentro entre el general victorioso y el rey derrotado fue un momento de profundo dramatismo histórico. Perseo, despojado de su armadura real y vestido con ropas oscuras, se postró ante Paulo, suplicando clemencia. El cónsul romano, con una mezcla de piedad y desdén, lo levantó, pero el destino del último rey de Macedonia ya estaba sellado. El siguiente acto de su tragedia se representaría en las calles de Roma. Perseo, junto con sus hijos, fue obligado a marchar en el triunfo de Emilio Paulo, una espectacular procesión para celebrar la victoria. Fue la máxima humillación. El descendiente de Alejandro Magno, encadenado, fue exhibido como un animal exótico ante la multitud vociferante de Roma, un símbolo viviente del poder de la República y de la subyugación de Grecia. Tras el desfile, no hubo una ejecución rápida. Los romanos le concedieron una muerte lenta. Fue encarcelado en Alba Fusens, una fortaleza en el centro de Italia. Allí, privado de su dignidad y atormentado por su fracaso, murió 3 años después, a la edad de 46 años. Con la muerte de Perseo, el último descendiente directo de Alejandro Magno desapareció de la historia. Macedonia, el reino que había cambiado el curso de la civilización occidental, dejó de existir como entidad independiente y fue dividida y finalmente convertida en una provincia de una floreciente república romana. Su capitulación no fue solo la caída de un reino. Fue un símbolo de que los días de gloria de los griegos habían terminado para siempre y que una nueva era, la era del dominio romano, había comenzado. La falange, que había marchado triunfante desde el Danubio hasta el Indo, yacía rota en Pina, y el mundo se inclinaba ahora ante el águila de las legiones. La pregunta sobre la huida de Perseo, si fue por cobardía o por una herida, perdió relevancia ante la magnitud del resultado. Herido o no, su retirada fue el catalizador que convirtió una derrota en una aniquilación. Su legado no sería el del rey que intentó restaurar la gloria de Macedonia, sino el del hombre que estaba en el timón cuando el barco se hundió, el rey cuyo nombre quedó grabado a fuego como el epílogo de la gran epopeya helenística. La historia, escrita como siempre por los vencedores, lo juzgó con dureza, y su trágico final sirvió como una lección sombría para todos los reyes que aún se atrevían a desafiar el poder de Roma. La narrativa de la caída de Macedonia se convirtió, en la propia Roma, en una poderosa herramienta de propaganda y autoafirmación. Los historiadores como Polibio, aunque griego de nacimiento, escribieron para una audiencia romana y bajo el mecenazgo de las familias nobles romanas, como los Escipiones, que estaban estrechamente ligados a Emilio Paulo. Por lo tanto, su relato de los acontecimientos, aunque valioso, inevitablemente reflejaba la perspectiva romana. En esta versión, Perseo era retratado no como un oponente digno, sino como un personaje defectuoso, arrogante en la victoria, débil en la adversidad y, en última instancia, un cobarde. Su huida en Pina no se presentaba como una posibilidad trágica, sino como una certeza moral que demostraba la inferioridad del carácter griego frente a la virtud, coraje romana. Esta caracterización servía a un propósito crucial. Justificaba la conquista. Roma no había destruido un reino noble por ambición, sino que había liberado a Grecia de un tirano inepto y había castigado la cobardía. La aplastante victoria en Pina se convirtió en la prueba de un destino manifiesto, una validación divina de la superioridad militar, política y moral de Roma. La historia de la batalla en sí misma fue refinada y contada una y otra vez, convirtiéndose en un estudio de caso en las academias militares romanas. Se enfatizaba la brillantez de los centuriones que vieron las brechas en la falange, la disciplina de los legionarios que mantuvieron la calma bajo la presión inicial y la sabiduría de un general como Paulo, que supo esperar su momento. La falange macedonia, por otro lado, se convirtió en el arquetipo de la fuerza bruta sin inteligencia, una reliquia del pasado que era poderosa pero estúpida, incapaz de adaptarse. Este relato simplificado ignoraba la brillantez táctica que Perseo había demostrado en los años previos a Pina y las dificultades que las legiones habían enfrentado.
Pero la historia no se preocupa por las complejidades cuando una narrativa simple es más útil. El mensaje que Roma quería enviar al resto del mundo era inequívoco. La resistencia era inútil. Reyes y reinos mucho más antiguos y, en su día, más poderosos que Roma habían sido barridos por la marea. El destino de Perseo, encadenado y humillado, era el destino que esperaba a cualquiera que se interpusiera en el camino de la República. El impacto cultural de la caída de Macedonia fue igualmente profundo. Para los griegos, fue un trauma colectivo. Durante siglos se habían considerado el centro cultural del mundo, y los macedonios, a pesar de ser vistos a veces como semibárbaros por las ciudades del sur como Atenas, eran los campeones del helenismo. La derrota en Pydna y la posterior absorción por parte de Roma fueron el golpe de gracia a su independencia política y a su orgullo. Se inició un largo y complejo proceso de asimilación cultural. Aunque Roma conquistó Grecia con sus armas, Grecia, a su vez, conquistó a su rudo vencedor con su cultura, su arte, su filosofía y su literatura. Sin embargo, esta conquista cultural se produjo desde una posición de subyugación política. Los griegos se convirtieron en los tutores, los artistas y los médicos del mundo romano, pero ya no eran los amos de su propio destino. La sombra de Pydna se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de que su genio creativo ahora florecía en un jardín propiedad de otros. La figura de Perseo, en este contexto, se volvió aún más trágica. Para su propio pueblo, se convirtió en el símbolo de su fracaso final, un recuerdo doloroso de la vergüenza. La controversia sobre su retirada en la batalla crucial se convirtió en una herida abierta, un debate interminable sobre si habían sido traicionados por un cobarde o si simplemente habían sido víctimas de un destino inevitable. El legado de la Tercera Guerra Macedónica fue, por tanto, mucho más allá de una simple reorganización territorial. Cimentó el dominio de Roma sobre el Mediterráneo oriental y estableció un modelo de conquista y administración provincial que la República y, más tarde, el Imperio aplicarían en todo el mundo conocido. Demostró la eficacia abrumadora de la Legión Romana como la herramienta militar más sofisticada de su tiempo, un sistema que combinaba la disciplina colectiva con la iniciativa individual de una manera que ninguna otra potencia podía igualar. La guerra también marcó el fin de una era de guerra protagonizada por reyes generales. La figura del monarca carismático que lideraba desde el frente, encarnada por Alejandro Magno, se demostró obsoleta y peligrosa frente al enfoque sistemático y despersonalizado de Roma. El Estado romano, no un individuo, era la máquina de guerra, y sus generales eran engranajes reemplazables, aunque muy eficientes, en esa máquina. Por eso, la derrota de Roma en una batalla no era decisiva, mientras que la derrota de Macedonia en Pydna sí lo fue. En última instancia, la historia de Perseo es una tragedia griega clásica, pero representada en el escenario de la geopolítica mundial. Un protagonista con una ambición noble restaurar la gloria de su reino, pero con un defecto fatal, ya sea la cobardía o, más probablemente, su adhesión a un sistema militar y de liderazgo anticuado, se enfrenta a una fuerza superior e implacable Roma y es aplastado por ella. Su caída no solo provoca su propia muerte y deshonra, sino la de todo su pueblo y su civilización. La llanura de Pydna se convirtió en el cementerio del mundo helenístico. Un campo empapado de sangre donde la lanza larga de la falange se rompió para siempre contra la espada corta del legionario, y la historia giró decisivamente hacia el oeste, hacia la ciudad de las 7 colinas que estaba destinada a gobernar el mundo. El eco de los gritos de los 20.000 macedonios masacrados ese día resonaría durante siglos, una advertencia sombría sobre el precio de no poder o no querer adaptarse a un mundo cambiante.